Hay que descargar ese archivo. Estadísticas. Tiene que salir. Vaya. Cuando ya lo tengan, le dan descargar, ¿verdad? Y lo abrimos. Para descargar tu sitio. Ah, ok. Ahí está. Yo creo que ya todo, ¿verdad? Sí. Ya le dieron, bueno, cuando voy a ocultar esto un ratito, ocultar. Si ya le descargó, no sé si a todos les apareció una opción que decía habilitar edición, es un botón gris arriba. Ahí le tienen que dar clic, ¿verdad? Habilitar edición. Vale. El tema de habilitar edición. El tema que les dije que íbamos a entrar en esta semana era el tema de las funciones, ¿se recuerdan? ¿Sí? Vale. Entonces, en general, aquí nosotros concluimos con los 4 tipos de datos que maneja Excel. Excel maneja datos numéricos, datos texto, fórmulas y funciones. Esos son los 4 datos que maneja Excel en general. Repito, numérico, texto, fórmulas
funciones. ¿Ya? Vale. Nosotros hemos estado trabajando bastante con los primeros tres, texto, número y fórmulas, pero ahora vamos a entrar con el último, que es el de las funciones. En general, si yo me voy a mostrarles nada más para que la información la tengan, ¿verdad? En la presentación que teníamos la semana pasada de operaciones básicas, al final, casi en las últimas diapositivas, aparece el tema de las funciones. ¿Ya? En la semana 2. En la semana 2 hay una pestaña de presentación y en la presentación de operadores, ahí está casi al final el tema de las funciones. Entonces, para que nosotros tengamos claro, de forma teórica, las funciones son operaciones definidas ¿por quién? Por Excel. O sea que nosotros no inventamos ninguna función. Las fórmulas sí, las fórmulas las determina el usuario porque el usuario sabe lo que necesita. Y puede crear una fórmula, imagínense que salgan nuevos datos y hay que crear fórmulas para calcular esos nuevos datos. Entonces las fórmulas sí las crea el usuario, pero las funciones son determinadas por el programa. O sea que toda función ya tiene un nombre y ya se sabe para qué va a ser esa función. Entonces, en este caso, nosotros vamos a entrar por la parte numérica, estadística, que es una de las parte de las que se utilizan en la área administrativa, ¿verdad? Hay un montón de funciones, o sea, de todo tipo y para toda área, ¿ya? Pero, ¿cómo se crea una función? Una función, lo vamos a ver acá, como todo, lleva primero el símbolo igual, ¿ya? Luego, el nombre de la función. Ejemplo, suma. Sí, puede, pero hay que ver cómo se llama, porque a veces no tiene el nombre de resta, ¿ya? Habría que ver. Suma sí le dejaron ese nombre, pero hay otras funciones que se llaman suma, pero llevan otros textos, por ejemplo, sumar punto sí, sumar punto conjunto, y cada una tiene un porqué, ¿verdad? Ahora, después del nombre de la función, va el paréntesis. No es que esté ahí de adorno, sino que el paréntesis siempre lo lleva. En medio de los paréntesis, dependiendo la función que se está utilizando, van X cantidad de argumentos. O sea, lo que va adentro de los paréntesis se llama argumentos, que pueden ser argumentos específicos o pueden ser argumentos infinitos. ¿Se entiende? Y por último, cerramos paréntesis. ¿Por qué se llamaría? ¿Por qué tienen esos dos tipos de argumentos? Porque hay funciones que me permiten datos Infinitos, como es la palabra. sí, más que todo aquellos que son cálculos específicos. Y el otro es Argumentos específicos es porque la función me dice solo llevo dos, solo se permiten dos, solo se permiten tres. ¿Ya? Ahora, hay algo ahí que dice así. De uno, dos puntos, ¿de qué dice? Cuadrado. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto? Los dos puntos. se está diciendo como separando. Vale. No, no está separando. Los dos puntos es un... No. Los dos puntos representan un operador. Se llama operador de referencia. Hay operadores
matemáticos, suma, resta, multiplicación, división. Hay operadores de referencia, dos puntos, coma o punto y coma. ¿Ya? Entonces, este operador de referencia, ¿sí? El otro es coma, dije, o punto y coma. No es y punto y coma, es si es este o este. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los dos puntos aquí? Los dos puntos me ayudan a decir, voy a seleccionar desde 1 hasta de 4. Desde 1 hasta de 4. O sea que voy tomando en cuenta B1, B2, B3, B4. ¿A esto cómo se le llama? Se le llama rango. ¿Verdad? Se le llama rango. Usted está seleccionando un rango. ¿Y el punto y coma? El punto y coma se utiliza como separador de argumentos. Ahí no se puede poner porque seleccionar. ese no selecciona, solo separa. Separa. Ya lo vamos a usar según la función que vayamos a aplicar, porque va según la función. Va, ok. Entonces, nosotros podemos tener, me voy a ir a Excel, voy a retroceder a Excel, y quiero que todos vayan a la pestaña que se llama Fórmulas. Hay una pestaña que se llama Fórmulas. Y en la pestaña Fórmula, exclusivamente al lado izquierdo, hay un grupo que se llama Biblioteca de Funciones. Entonces nos damos cuenta que hay un montón. Hay funciones financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas, más funciones, estadísticas, ingenieras, cubo, información, compatibilidad y web. Hay un montón, definitivamente. Y ahí está la lista, miren. Estadística y aparece un listado de funciones estadísticas. Entonces, es bien difícil en un mes aprenderse todas las funciones. Yo creo que ni el año nos alcanzaría, porque son un montón. Tendría que aprenderme una función por día, literal. Va, pero si yo entiendo que es una función, no importa cuál utilice, la voy a poder realizar. Entonces, para que quede un poco más claro, me voy a ir a la pizarra, compartir. Ok. Ahí está. Voy a tomar un cuadro de texto y ahí está. Hoy ya aparece hasta con tamaño esto. Bien grande. Vale. Toda función inicia con un igual. De ahí va el nombre de la función. Estoy generalizando, estoy poniendo la palabra nombre, porque el nombre puede ser cualquiera. Luego va el paréntesis de apertura, perdón. Luego van los argumentos, que puede ser uno o varios. Luego el cierre. El cierre. ¿Ya? Así sería como la sintaxis de una función. Nosotros vamos a empezar a trabajar con las funciones estadísticas. Porque las funciones estadísticas, ¿verdad? Su objetivo es devolverme un resultado. Por ejemplo, usted quiere totalizar, quiere buscar cuál es el valor máximo, quiere buscar cuál es el valor mínimo, quiere contar algo específico. Entonces, con las funciones estadísticas, nosotros podemos hacer esos procesos. Voy a poner el ejemplo de una función con argumentos infinitos y una función con argumentos específicos. Ejemplo, hay una función que se llama, suma. Ya la vimos en el ejemplo. Suma
al abrir paréntesis, él me pide rango 1, rango 2 y puntos suspensivos. ¿Qué significa eso de puntos suspensivos? Es que se puede infinitamente. Entonces, si la suma es, por decirlo así, vean, un constante, a eso le llamamos referencias, cuando está una abajo de la otra, ¿cómo se llama? Relativa. Entonces nosotros, en lugar de estar poniendo cada celda, mandamos a llamar el rango. Ejemplo, tomemos el ejemplo que está en la pizarra. B1, 2 puntos, B4. B4. ¿Ya? Y si solamente así va a ser, ¿qué pasa? Así va a ser la referencia que usted va a dar, está bien. Pero si usted adicional le falta tomar otros datos, entonces no necesita un rango, necesita dos. ¿Cómo separo un rango de otro? Ese es un ejemplo con un rango. Voy a poner otro ejemplo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Aquí está. Ok. Voy a poner otro ejemplo. Igual suma, paréntesis, ¿qué? A1, 2 puntos, a 12. Pero también punto y coma, de 1, 2 puntos, de 12. ¿Ya? ¿Quién separa los rangos? En este ejemplo. El punto y coma. Él separa los rangos. ¿Ya? Y suma puede tener infinitos argumentos. ¿Cuántos está manejando ahorita? 2. Rango 1, rango 2. Pero yo quiero otro rango. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Punto y coma y poner otro rango. Y así puedo seguir infinitamente. ¿Ya? Así puedo ir. Pero hay funciones que son específicas. Una de ellas se llama igual, como siempre, todo inicia en igual, se llama contar. Punto sí. Se llama contar punto sí. ¿Qué lleva a contar punto sí? Lleva rango y criterio. Lo voy a poner así, en texto. Rango, punto y coma, y criterio. ¿Y eso qué es, profe? Rango ya sabemos que es un rango, ¿verdad? Un conjunto de celdas. ¿Ya? Ejemplo, igual contar punto sí, paréntesis. Ejemplo de rango, por ejemplo, C1, 2 puntos, C10. Punto y coma. Pero ¿cómo se llama la función? Contar. Por lo tanto, va a contar. Pero no solo se llama contar, sino que se llama contar punto sí. ¿Qué significa el punto sí? Significa que me va a contar algo si yo le doy un texto específico. Ejemplo, quiero que me cuenten los alumnos que son del sexo femenino. 1, 2, 3, 4. Eso es algo específico. Quiero que me cuenten los alumnos que son del sexo masculino. 1, 2. ¿Ya? Entonces, aquí yo le estoy dando el rango donde están todos los sexos. Pero él ahí, con solo darle esa información, él no va a saber cuáles yo estoy buscando. Pero, aparte del rango, yo le voy a dar el criterio. ¿Cuál sería el criterio? Que el sexo sea, ejemplo, femenino, porque voy a contar uno a la vez.
No puedo contar los dos al mismo tiempo. Se cierra entre. Sí, por ser texto, se encierra entre comillas, así es. ¿Ya? Y quedaría, permítame, así. Mire. ¿Ya? Contar puntos sí, solo puede contar algo específico. Y solo se permiten dos argumentos, ya no puedo poner un tercero, porque la función ya no me lo permite. Ahora, una de las ventajas que tenemos es que cuando los empezamos a utilizar en Excel, Excel me enseña cuántos argumentos lleva. Si lleva uno, si lleva dos, o si lleva infinito. Esta es una ventaja. Esos son ejemplos, digámoslo así. Ahora vámonos, no sé si ya terminaron de copiar los ejemplos, o le toman fotos, no sé. Vaya, ok. Pues sí, ¿alguien falta? ¿Ya todos? Vaya, me voy a echar así. Vaya, me avisa. ¿Ya? Vale, excelente. Vale, ahora voy a regresar a la pantalla, a ver. Ahí está. Sí, mi cansancio. Vale, vea la información que tiene en su hoja de cálculo. Revísela. Es una tabla de empleados. La tabla de empleados contiene código, nombre, apellido, sexo, fecha de ingreso, tiempo en la empresa, cargo y salario. Pero acuérdense que hay datos que se pueden manejar de diferentes formas. Por ejemplo, el sexo, ahí no se está manejando toda la palabra, solo se está manejando la F y la M. En tiempo en la empresa no solo se está manejando el número, sino que dice 3 años, 25 años, 7 años, ¿ya? Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos. ¿Para qué me van a servir estos datos? Para poder obtener información específica. Imagínense que esta tabla ahorita solo tiene como 27 empleados, pero veamos una empresa grande o tal vez una tabla de inventarios, porque esto es un ejemplo con una tabla de empleados, pero las funciones estadísticas se pueden utilizar con cualquier tabla, con cualquier ejemplo. ¿Por qué? Porque el objetivo de las funciones estadísticas es devolverme un dato específico. Ejemplo, tenemos una tabla que se llama cuadro estadístico. ¿Qué le pasó? Vale. En esa tabla que se llama cuadro estadístico, usted tiene número de empleados, número de gerentes, número de contadores, número de empleados en venta, etcétera, etcétera. Tiene también al otro lado salario máximo, salario mínimo, salario de repetido, total de salario, salario promedio. Toda esa información está, yo acabo de decir texto saltado, ¿verdad? Pero todo eso me lo pide. O sea que ahí tenemos que usar diferentes funciones. Claro, estas funciones pertenecen al grupo que se llama estadística. ¿Ya? Vale, vamos a hacer el primero. En el primero nos ubicamos en la celda, ¿ya? En la celda K6, en los cuadros azules. Ahí vamos a sacar el resultado. Lo primero que me pide es que yo tengo que sacar el número de empleados. ¿Ya? Para eso yo tengo dos funciones. Hay una función que solo se llama contar y hay otra función que se llama contará. Contará. ¿Ya? Y también esta me pide rango 1, rango
coma, punto y coma, perdón, punto suspensivo. ¿Ya? No es que todo esto vayamos a poner, sino que lo que yo quiero darle a entender es que estas funciones son con argumentos infinitos. Si usted solo le va a dar un rango, solo uno. ¿Ya? Pero si le va a dar dos, hay que separarlos por un operador de referencia, que son coma o punto y coma, y así ir agregando los demás. Ahora, ¿cuál de estas dos tengo que usar para poder contar los empleados? Ajá. Depende. Depende. ¿Para qué es contará y para qué es contar? Contar se encarga, lo que dice su misma palabra, de contar datos numéricos, nada más. Pregunta, de la tabla de empleados, ¿cuáles son los datos numéricos? Salario. Eso quiere decir que solo tengo una columna que puedo utilizar para esa función. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque solo salario es numérico. ¿Ya? Y contará. ¿Para qué sirve contará? Cuenta las celdas que no están vacías. Esa no tiene restricción de datos. Lo único es que se encarga de contar las celdas que no están vacías. Pregunta, ¿qué rango o qué dato puedo utilizar para esa función? Cualquiera. ¿Ya? Puedo utilizar el código, puedo utilizar el rango de nombre, puedo utilizar el rango de tiempo de empresa, el rango de cargo y siempre lo va a contar. ¿Se entiende? Pero como lo que quiero contabilizar es cuántos empleados hay, ¿qué columna usted utilizaría? Código, nombre, apellido. ¿Cuál de los tres? Quiero contar cuántos empleados hay. Entonces, ¿cuál columna utilizaría? ¿Código, nombre o apellido? Se puede utilizar nombre, pero nombre es un texto, es un texto. Por lo tanto, ¿cuál de las dos funciones voy a usar? Contará. Contará. Porque el nombre no es... Contar es numérico, para contar celdas que tienen datos numéricos. Y contará es para cualquier celda que no esté vacía. ¿Ya? Que no esté vacía. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver de dónde a dónde. De la B, estoy en la columna B, el nombre de la B7 hasta la B30, porque voy a contar todos. Entonces, ¿cómo sería la función? Lo puse así porque como yo tengo que hacerlo más grande para que usted vea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Le damos clic a la celda, doble clic, igual, contará. Y mire, antes de que usted entre en paréntesis, Excel le dice qué es lo que hace la función. Y ahí le dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. O sea que Excel ya le está ayudando con las funciones. Excel tiene eso, los asistentes. Pero eso sí, no he abierto paréntesis todavía. Cuando abro paréntesis, me avisa cuando ya he puesto igual contará. ¿Tú selecciono eso? No, yo no he seleccionado nada. Dije ubicarse en la celda. ¿En qué celda vamos a obtener el total de... Ajá, el total de empleados, donde tendría que ir total de empleados. Ahí le da doble clic y ahí. Primero el nombre de la función con el símbolo igual.
¿ok? Y quiero que todos identifiquen lo que Excel le brinda. Ya vio el cuadrito que le dice, cuenta el número de celdas no vacías. Contará, sí, contará. No, contará. Sí, yo no he seleccionado nada. ¿Por qué no he seleccionado? Porque quiero que usted vea lo que Excel le brinda. ¿Ya? Excel le brinda asistente. Cuando usted solo pone nombre, Excel le dice, aquí está la lista, pero la que está seleccionada es la que le muestra lo que hace la función. Cuando yo empiezo y abro el primer paréntesis, que no es así, Excel cambia la información y ya no me muestra lo que hace la función, sino lo que debe de llevar. Eso te dice valor 1, valor 2, punto suspensivo, es lo mismo que yo diga rango 1, rango 2, punto suspensivo. ¿Ya? Pero observe algo bien importante. ¿Qué le pide Excel a usted en la máquina que está? Después de valor 1, ¿le pide punto y coma o le pide coma? Depende de lo que Excel le pide a usted, es lo que usted tendría que utilizar si es que lo vamos a colocar. ¿Se entiende? Como en este caso solo vamos a utilizar un rango, no vamos a necesitar poner el punto y coma ni la coma, sino que nada más le vamos a decir de B7, 2 puntos a B30. Y ese es el único dato que vamos a colocar, porque solo estamos tomando un rango. Bueno, agréguelo, por favor. Lo ideal es seleccionarlo, pero a veces, si las tablas son muy grandes, cuesta mucho. Por eso es que veo primero el valor inicial del rango y me voy al valor final, así solo lo digito. Me sale más fácil. Y le damos enter. ¿Cuánto le dio? 24. ¿Cuánto le dio? 24. ¿Y qué le pasó a este? No sé. Sí, hace como 2 días, no sé cuánto, he venido aquí y no traje el teléfono. ¿No trajo el teléfono? No, porque ahí está Su... Ajá, sí. Sí, porque con el teléfono es que lo abrimos con ella. Ya así no se puede. Pero va anotando cuál le va a poner, ¿verdad? Va, ok. Va, entonces, pero ¿esto contó algo específico o contó general? Las personas que supuestamente querían preguntar. Contó general, porque dijo número de empleados. No me importa si son secretarias, gerentes, no importa. ¿Ya? Así es. Ahora vámonos al segundo. Aquí se viene algo bien diferente. ¿Qué le pide? Número de gerentes. Primero, vemos aquí, voy a hacerlo un poquito más pequeño para poder ver. Primero vemos aquí y nos damos cuenta que tenemos una área que se llama cargo. Y en cargo están todos, contador, gerente, ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que contar cuántos gerentes hay. Ya no me interesa todos los empleados, me interesa todos los gerentes. Entonces, ¿cuál es el rango de cargo? ¿Dónde inicia cargo? Inicia en la G7, estamos en la columna G, pero inicia en la G fila 7 y termina en la G fila 30, o sea, en la G30. Mi rango es de G7 hasta G30. Entonces, como lo que yo necesito es contar algo específico, yo le voy a decir, ya no me sirve
Fíjense que el teclado es el que me engaña, pero es que a cada rato pongo otras cosas. Ya no me sirve contar ni contará, porque ellas dos, a pesar de que hay una diferencia, cuentan todo. ¿Ya? La que necesito es la que pusimos de ejemplo, la que se llama contar punto sí. Esta solo tiene dos argumentos, el rango y el criterio. Estas son evidentes. Así, estas son las dos que necesitamos. El rango, que ya usted me dijo, que va de la G7 a la G30, y el criterio, que es gerente. ¿Ya? Entonces, abrimos el símbolo igual, ahí, lo ubicamos, le colocamos contar, punto sí. Ahorita yo me estoy tomando el tiempo de escribirlo porque me interesa que usted vea los asistentes de Excel. Cuando yo escribí contar puntos sí sin abrir paréntesis, mire, ahí me dice, cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. ¿Y qué es la condición dada? El criterio. ¿Ya? Es como que usted le diga, mire, saca un inventario de todos los productos que son de X marca. Y usted viene, tiene una tabla bien grande, pero como no quiere todo, sino que lo que son de una marca. ¿Bien? Abrimos paréntesis y le decimos el rango. ¿Cuál era el rango? G7, 2 puntos, G30. G7, 2 puntos, G30. Ahí sí necesitamos colocar el separador. ¿Cuál es el separador? En el caso de usted, en su máquina, ahí en el asistente de Excel, usted coloca lo que Excel le pide. A mí me pide punto y coma. Ahí le dice, hasta que usted coloque el separador, se va a poner en negrita el otro argumento. Si usted no coloca el separador correctamente, en negrita va a seguir nada más el primer argumento. Mira, Paquito, ¿ve? Y como ya lo separo, me pasa el otro. Entre comillas, porque como es texto, le colocamos gerente. Eso sí, vamos a tener cuidado de escribirlo tal cual está en la tabla, para que lo busque, si no, no lo va a buscar. Ya, no lo busca. Sí, así va a estar acá. ¿Cuánto es? Ajá. ¿Qué me están pidiendo buscar? El gerente, solo que colocamos en singular. Entre comillas, gerente. Chip y 2. Le damos enter. Y le tiene que dar 1. Ahora busquemos cuántos contadores hay. Solo que vamos a utilizar palabra en singular, porque acuérdense que ahí le dice número de contadores, pero el cargo no dice ellos contadores, dice contador. Ajá, porque es 1. ¿Ya? Entonces, sería siempre la misma función. Contar puntos sí. Igual, contar puntos sí. ¿Ya? El rango sería el mismo. G7, 2 puntos, G30.
de 30. Punto y coma o coma, dependiendo de lo que se le pida, y entre comillas, contador, porque eso estamos buscando. Yo creo que me apareció acá. Gerente está con G mayúscula, siempre con inicial mayúscula, tal cual está escrito. Esa es una cosa que ¿y cómo coloco un rango? Valor inicial, 2 puntos, referencia final. Y te lo he puesto equivocado. 2 puntos. Y que le hace falta. Toda función lleva paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Ahora, ¿cuál es el separador? En su caso, punto, en su caso. Ok. Ahora, ya buscó el contador, ¿verdad? ¿Cuántos hay? 3. Ok. Vale, ahora usted solito búsqueme los de recursos humanos, creo que es el otro. Solamente ese último. Luego nos vamos a pasar a otro. Búsqueme usted el de recursos humanos. Solo verifique que diga recursos humanos. Ah, eso. Venta, de ventas, ¿cómo te avisas? Ventas, sí, me estaba sacando uno. Ventas, búsqueme entonces cuántos hay en ventas. Sería lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos usando el mismo rango. Estamos usando todos los cargos para contar cuántos hay. ¿Ya? Por eso es que estamos utilizando el mismo rango, porque estamos haciendo referencia a todos los cargos. Voy a pasar a asistencia. Si le da 0, verifique si está escribiendo bien la palabra ventas o ventas. O si le faltan comillas o algo así. Licenciada, si por casualidad solo escribiéramos venta, no nos aparecería. Esa es una pregunta. No, porque él va a buscar ¿Qué es una ventas? ventas. Ajá. Cristina, Sandra, Susan, Douglas, Catherine y él. Ah, ok. Y haga el último, Susan, ahora búsqueme ventas. ¿Cuántos empleados de ventas? Vale. No, siempre es cargo. Ventas es un cargo. Cargo está desde dónde. Entonces sería 9. ¿No? ¿A dónde va a ser la fórmula? De las cuadros estoy sacando la información, por ende, le vamos a buscar cuántos empleados hay ventas. Entonces, ya están los lugares que se va a hacer la fórmula para darle el valor. Ahora, ventas, ¿qué es? ¿Es un cargo, un salario, un empleado? Ventas es un cargo. Entonces, usted va a buscar lo que sean de cada ventas.
empleados con ventas. Ya. ¿Ven cómo quedó la mate ahorita? Vayan a contarme cuántos señoritas hay aquí. Sí, sí. Entonces usted se va a parar y se lo va a tomar en cuenta. Entonces serían 9 El rango es completo. ¿De dónde a dónde va el rango de cargos? El rango de cargos, ¿de dónde a dónde va? digamos, de este, digamos, De ese, ¿quién es esa referencia? ¿Qué? 7, Desde G7 hasta 30. G30. O sea, se selecciona el rango completo y él va a empezar a buscar solo lo que se afecta. ¿Ya? Y así tendríamos que hacer para buscar recursos humanos, empleados de logística, empleados en coordinación en ventas, empleado en coordinador de bodega, empleado líder de ventas. Hasta ahí va la misma función. ¿Ya? Solo va cambiando el criterio. Y luego en la otra columna se vuelve a colocar la misma función en empleados en transporte, en número de asistentes administrativos, ¿ya? Hasta ahí van todas iguales. Y escribimos rápido. Sí, ahí le va pidiendo que tiene que colocar. Por cuestión de tiempo, guarde este archivo cuando termine de hacer lo último que estaba realizando. Lo guarde en su carpeta, ¿verdad? Y mañana vamos a continuar con las otras funciones, perdón. Por el tiempo.